Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a arrancar entonces con una nueva clase correspondiente a esta semana y lo que les había dicho y que nos está quedando un poquito pendiente es el tema de la corrección de color. En este caso la vamos a usar para empatar planos. Muchas veces cuando grabamos con distintas cámaras, aprovechando ya que vimos el multicámara la clase pasada, la idea es aprender también un poquito a empatarlas. En el ejercicio que hicimos la clase pasada, las cámaras estaban empatadas. ¿Qué significa? Que todas tienen más o menos la misma calidad de imagen, el mismo tipo de color. Pero fíjense lo que pasa acá. Acá yo también tengo un evento grabado a 4 cámaras, pero con la particularidad de que las cámaras tienen distinta dominante de color. Esto puede ser porque estén mal balanceadas, mal hecho el balance de blanco, o porque sean cámaras de distintas calidades, pero fíjense que están lo que se dice desempatadas, es decir, cuando yo corte de una a otra, va a pasar, por ejemplo, de esta que tiene una dominante cálida, a esta que tiene una dominante verde, a esta que tiene como mucho más brillo, más contraste, y esta última que está como más oscura, más arratonada. Esto es porque cada camarógrafo seteó la cámara de manera diferente, o como les digo, pueden ser distintas calidades de cámaras. A veces pasa que tenemos que grabar un evento a distintas cámaras y qué sé yo, uno tiene una Nikon, otro tiene una Canon, otro graba con el celular, y la calidad de imagen va a ser diferente por lo que se sabe, diferentes lentes, diferentes tipos de procesamiento de imagen o lo que sea, nos dan distintos tipos de cámara, de imagen en las cámaras. Por lo tanto, la idea de hoy es, además de repasar la edición a 4 cámaras, vamos a aprender a trabajar un poquito color. La herramienta de color que vamos a ver ahora con Lumetri la vamos a ver para empatar, pero sirve también para realzar la imagen y levantarla en caso de que necesitemos que se vea un poquito mejor todo. Bueno, empezamos. Las herramientas de color de Premiere a partir del 2015, creo en adelante, están agrupadas en una ventana que se llama color de Lumetri. Nosotros podemos ir directamente al espacio de trabajo de color, que nos va a cambiar las ventanas, o si queremos seguir usando este espacio de trabajo nada más que con la ventana de color, voy a ventana y pongo color de Lumetri. Me abre esta ventanita al costado, que en esta ventana tengo varias opciones, que no es, digamos, un software de corrección de color profesional, o sea, es profesional, pero hay otros mejores, por ejemplo, los que estén editando en DaVinci. DaVinci se especifica más en lo que es corrección de color, siempre fue un software de corrección de color. Hay otro que se llama Scratch, que son los que en general se usan. Sin embargo, este Lumetri es bastante bueno y tiene como varias ventanitas que nosotros podemos ir desplegando, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar con la corrección básica primero. Fíjense, por ejemplo, vamos a ir acá. Corrección básica, que es la primera pestaña. Fíjense que yo las puedo desplegar de a una, ¿sí? Vamos con la básica. Primero, LUT de entrada. Esto es para, si yo grabé con una cámara de estas que están listadas acá, puedo llegar a ponerlo, o si no va a tratar de imitar el look que daría esa cámara. Por ejemplo, una Alexa log, bueno, default, qué sé yo. Esto depende de la versión de Premiere que tenga, la cantidad de estos LUTs que tiene. Después también se pueden bajar y se pueden instalar, en caso de que me falten. Pero son como distintos looks, si se quieren, filtros, de algún modo, que se les puede poner para que simulen la imagen de alguna de estas cámaras que están acá. Igual digamos, este material que tengo no está en HD, inclusive está en 4.3, fíjense. Está en muy baja resolución, así que, fíjense, este le quita todo el contraste. Vamos a usar ninguno de momento para poder ver bien un poquito cómo vamos a trabajar. Como ustedes saben, todo lo que es imagen de video se logra por la mezcla de colores rojo, verde y azul, siendo los rojos las tonalidades cálidas y el azul las tonalidades frías. Eso se le llama temperatura de color. Y esa temperatura de color nosotros la podemos manejar desde acá. Por ejemplo, si quiero que esta imagen sea más cálida o más fría, voy a llevar el selector hacia los azules para que sea más fría
o hacia los rojos para que sea más cálida. Fíjense cómo ahí yo ya voy retocando un poquito la imagen. Y tinción trabaja con los opuestos, porque la mezcla del rojo y el azul me da el violeta y el verde es el otro color primario. Es decir, que si yo veo que esto le sobra mucho verde, lo puedo llevar para el lado contrario y ahí me está subiendo el rojo y el azul. O si por el contrario veo que le falta verde, la llevo hacia los verdosos. Fíjense que ahí me queda tintado todo de verde, muy feo. Pero bueno, la vamos a dejar ahí. Esto tiene que ver con lo que sería el equilibrio de blancos, ¿sí? Acá puedo hacer un balance de blanco automático. Si acá yo selecciono, por ejemplo, en una parte que esté blanco, no sé si cuando han utilizado cámara han hecho el balance de blanco, pero generalmente se le selecciona desde la cámara y se le indica el blanco con las cámaras que lo hacen de forma manual y algunas lo hacen automático. Si yo acá hago clic y selecciono blanco en un lugar donde yo vea blanco clarito, todos los demás colores me los va a tomar de referencia. Si yo tomo acá, fíjense que me toma este verde como blanco y por eso me varía todo y me lo llevo todo a lo frío. Pero les recomiendo que estando acá lo trabajemos en manual y no en automático. La idea es no usar los automáticos porque en general no funciona. Fíjense que acá yo tengo uno que es todo automático y me varía todo. Yo puedo en todo caso ponerlo así y después ir modificando los valores manualmente hasta que me quede un poquito como yo quiero. Pero la idea es que lo aprendamos a modificar un poco en manual. Entonces, tenemos la temperatura y tenemos todos estos controles de tono. Todo esto es la corrección básica. Exposición tiene que ver con la exposición de la cámara fotográfica con la que se filmó. A mayor exposición, esto significaría abrir el diafragma, es decir, que entra más luz. A menor exposición, todo más oscuro. Esto se hace físico en la cámara, pero bueno, esta es una forma de hacerlo de manera digital con la imagen ya filmada. Si está muy quemado, yo puedo bajarle un poco la exposición. Si está muy oscuro, yo puedo subirla hasta cierto punto, porque después empieza también a modificarse un poco todo. Contraste lo que hace es trabajar sobre las diferencias entre las zonas más claras de luz y las zonas más oscuras. Es decir, a mayor contraste va a haber mayor diferencia entre lo que serían los blancos y los negros, o los resaltados y las sombras, es decir, las partes más luminosas y las partes más oscuras. Fíjense, si yo le doy mucho contraste, esto se oscurece y esto se aclara. Si por el contrario le doy bajo contraste, todo queda como más arratonado porque está parecido el nivel de entrada de luz. Y después todo lo que sería resaltados y sombras y blancos y negros trabaja de la misma forma que el contraste, pero sobre uno de los valores. Resaltados trabaja sobre las partes más luminosas, estos amarillos o esto, es decir, fíjense que las partes más luminosas me las toca y las partes más oscuras trata de mantenerlas lo mejor que pueda. Y las sombras, por el contrario, va a dejar las partes luminosas tal como están y va a trabajar más sobre las partes oscuras. Esto es como para nivelar. Fíjense que si ahí yo bajo las sombras al máximo, esto que está amarillo casi ni lo toca y todo lo demás sí. ¿Sí? Blancos y negros funcionan de la misma manera. Pero en realidad tiene que ver más con... lo hace un poquito más parejo. Yo la verdad que no... Acá están los negros. Trabajo de una forma un poco menos contrastada. Yo prefiero trabajar con resaltados y sombras. Y por último, perdón, restablecer. Por último tenemos la saturación. Saturación es la cantidad de color que se le agrega. A máxima saturación, fíjense cómo tenemos los colores, y a mínima saturación tenemos lo que es el blanco y negro. Bien, esto sería la corrección básica, que es la normal, la más fácil de usar, la más sencillita. Después tenemos creativo, que creativo lo que hace es poner filtros, así como el LUT que vimos en la básica, acá tiene algunos más, fíjense todos los que tiene, y además se le pueden, como les digo, bajar. Se pueden ir poniendo desde acá directamente, ¿sí? O si no, yo puedo ir navegando acá, cuando veo uno que me gusta, hago clic y se aplica. Por ejemplo, este que me da mucho contraste. Y una vez que lo aplico, yo también
puedo definir la intensidad con la que lo aplico. Si lo aplico mucho o si lo aplico un poquito, como para darle un tono, un look interesante. Pero sin llegar a intervenir tanto en la imagen. Digo, si yo le doy un poquito, por ejemplo una intensidad de 40, qué sé yo, fíjense la diferencia. Le da un toque más de contraste, trabaja un poco más los colores. Esto es un filtro, estos son filtros. Lo que se trabaja acá en creativo son filtros. Esto es algo que podrían ustedes probar, cada uno, a ver cuál les guste, todo eso, porque después tienen algunos pequeños ajustes que se pueden enfocar o desenfocar si se quiere. Ven, ahí estoy desenfocando la imagen. Se le puede agregar película descolorida, que es este efecto como arratonado, que a mí no me gusta ni un poco. La intensidad también de los colores y la saturación. Y acá se puede jugar un poquito con lo que serían las sombras. Pero yo no modificaría mucho de acá. Yo pondría el filtro que me gusta. Qué sé yo, vamos a probar otro. A ver este. Ahí. Con la intensidad que yo vea que se la banca en la imagen. También me gustan estos que son más contrastaditos. Pero bueno, se le puede poner o no. Yo por ejemplo ahora vamos a volver a ninguno. Ahí está ninguno. Ningún filtro. Esto es creativo, es para una vez que yo ya tengo mi laburo hecho, yo le hago un look para toda la película, para todo lo que sería el proyecto. Curvas. Las curvas se trabajan también, tenemos curvas de tono, es decir, RGB también, y de saturación, perdón. Curvas de tono están acá abajo y curvas de color. Para los que han trabajado en programas como Photoshop, se usan también, o cualquier programa de diseño. ¿Qué hacen las curvas? Simplemente trabajan sobre también los tonos más oscuros y los tonos más claros, pero de una manera más precisa que la que teníamos acá en la corrección básica. Acá teníamos solo un selector. Con las curvas nosotros podemos definir personalizado qué queremos hacer. La curva del blanco trabaja sobre lo que sería todo, luz y oscuridad. Nosotros también podemos trabajar sobre las curvas de cada color en particular. Si por ejemplo veo que acá me sobra mucho rojo, yo puedo bajarlo o subirlo en caso de que me suba. Verde, lo mismo. Si quiero darle un tono más rojizo, puedo subirle el azul y puedo subir el rojo, por ejemplo, también. Y ahí tengo una cosa bastante fea, pero bueno, ver más o menos de cómo funciona. Esto funciona así. Con la curva blanca yo también manejo los tres colores a la vez. La cantidad de luz roja que entra, luz verde y luz azul. La blanca es la mezcla de todos los colores. Si yo agarro del medio, lo hago de todo. Si yo agarro de la puntita, va a trabajar las partes luminosas. Fíjense lo que pasa acá, lo que pasa en el cielo. El cielo igual es muy luminoso, no lo puedo bajar del todo. Pero fíjense qué pasa, que ahí yo estoy bajando todo lo que es luminoso. Fíjense que esto es una cosa aberrante, pero fíjense que esto se me puso negro y todo lo demás trato de no tocarlo. Y por el contrario, la parte baja trabaja los tonos oscuros sin tocar las partes claras. Entonces yo puedo, por ejemplo, oscurecer esto todo todavía más y fíjense que el cielo me queda sin tocar. Entonces yo la curva la puedo ir definiendo con la cantidad de puntos que yo necesite para trabajar de una manera muchísimo más precisa. Si quiero levantar una partecita de la curva, bajar otra para lograr más contraste, subir un poquito las partes oscuras. Bueno, yo la puedo ir dibujando casi a mi gusto. Cuando yo me fui de mambo e hice algo que no me gustó, doble clic y se restablece. Y si yo puse muchos puntitos, me puede pasar esto también, que yo después no pueda controlar la curva. Por lo tanto, les recomiendo poner 2 o 3, manejar un poquito, sobre todo los contrastes, digamos, todo lo que sería lo oscuro con lo claro, como para irlo trabajando de manera muy sutil. Acá hay que trabajar de manera muy sutil. Curvas de matriz saturación. Estas curvas de saturación en versiones anteriores estaba distinto, era como una rueda, acá las han cambiado.
es más, para mí la han complicado un poquito más. Pero bueno, los que tengan una versión más vieja van a ver que acá había una rueda, para mí era más sencillo de usar, pero lo importante es que nosotros podemos trabajar la saturación por color también. Por ejemplo, si yo quiero que estén saturados o desaturados los verdes, yo trabajo acá, fíjense que acá yo puedo trabajar la saturación. Bueno, no sé por qué no me lo estaría trabajando. Ahí tengo la saturación completa de todo, ahí tengo blanco y negro de todo. Vamos a desaturar los amarillos. O perdón, vamos a desaturar todo menos los amarillos. Ahí, fíjense. Fíjense qué pasa acá. Está todo desaturado menos lo que serían las tonalidades amarillas y en este caso rojas también. Fíjense. Fíjense que ahí el único color que estoy dejando, por ejemplo, es el amarillo. Esto es una cosa extrema para que se note, es mucho más sutil el cambio que se hace. La idea es trabajar sobre colores de manera más sutil. Entonces ahí fíjense, esto está saturado y todo lo demás está desaturado. ¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, si yo veo que está muy saturado el verde, el amarillo o el que sea, yo puedo irlo trabajando de manera mucho más sutil que con la saturación general. Acuérdense que en el básico nosotros tenemos solo un selector de saturación que va para un lado o para el otro. En este de curvas nosotros podemos trabajar la saturación por color. Después podemos trabajar los tonos también. Es decir, también lo hace de una manera un poquito más sutil. Pero también está trabajando sobre los propios colores. Es decir, aumentar o disminuir determinados colores. La entrada de luz por determinados colores. Por ejemplo, ahí estoy subiendo todo lo que son los rojos y los violetas. Tono y luminancia. Esto tiene que ver con, bueno, esto también. Esto es la entrada de luz también por cada color. Fíjense, si subo todo más o menos, estoy cambiando básicamente acá lo que serían los verdes. En realidad, si yo quiero bajar los verdes, los estoy como transformando en lo que son los amarillos, le estoy subiendo la luz y a los verdes no. Acá los celestes, vamos a bajar todo lo demás. Bueno, todo lo que tiene una cierta tonalidad amarilla, le estoy... Bueno, acá funciona solamente porque todo lo que tiene luz es la parte amarilla. Eso no se ve bien en este. Vamos a hacerla fácil. Les recomendaría que trabajen sobre esta primera curva y sobre la de tono y saturación, porque estas otras no está tan claro como las han dejado. Les soy sincero, no las he usado tanto porque antes había una sola rueda que hacía todo. Esta de luminancia, por ejemplo, lo que va a hacer es trabajar sobre lo que sería la saturación general, pero trabaja desde también las partes más claras y las partes más oscuras. Y esta de saturación y saturación, tiene que ver con las partes del cuadro. También esta trabaja sobre la saturación general. Básicamente les diría que trabajen sobre las curvas, es lo mejor que podemos lograr, las curvas de color y las curvas de tono y saturación. Con respecto a lo que sería la coincidencia y ruedas de color, también se trabaja sobre los tonos medios, las sombras y los resaltados. Es decir, si nosotros queremos que toda la parte resaltada vire hacia un color, por ejemplo, queremos hacerlo más cálido, las partes más luminosas del cuadro van a estar más rojizas. Si yo quiero que las sombras o las partes más oscuras vienen hacia otro color,
yo puedo ir trabajándolo así, básicamente, ¿sí? Entonces la idea es que con estas ruedas, lo que no pude lograr con las curvas, lo puedo trabajar desde acá. Fíjense que acá me estoy yendo también a cualquier lado. Entonces, vamos a volver. Con respecto a las curvas, estamos bien. Perfecto. Esta es una rueda HSL secundario que trabaja más sobre la síntesis sustractiva, pero les diría que no la... Esta no la vamos a ver porque es muchísimo más compleja. Trabaja por distintas muestras de color que yo voy tomando y yo voy trabajando sobre ruedas de color. También puedo trabajar sobre temperatura o tinción. Digamos, estos son los mismos que los básicos, pero acá es una corrección un poquito más sutil, si se quiere, pero se aplica sobre todo. Básicamente, para no hacerla tan larga, vamos a trabajar sobre las curvas, sobre la corrección básica. A medida que avancemos sobre esto, veremos un poquito más en complejidad los otros, sobre todo cuando tengamos que levantar algunos trabajos. Viñeta, la famosa viñeta se usa a veces para destacar algún elemento. Por ejemplo, es como un borde de color, generalmente se tira para atrás para que quede como negro, que nos enfoca la acción hacia el centro. Una vez que yo elijo la viñeta, yo puedo elegir hasta donde cierra, si es más redonda, más cuadradita, y si es más calado o si es como más definida. Esto es un efectito que se pone a veces para ciertos elementos. Es decir, si yo quiero destacar ciertos elementos. Pero bueno, estas son más o menos las herramientas que cuenta Lumetri. Para no alargarnos mucho, entonces, como les digo, vamos a ver algunas poquitas en relación al laburo que tenemos que hacer. Fíjense que cuando yo laburo sobre Lumetri, acá en la ventana de control de efectos, me pone el efecto color de Lumetri, que acá me lo resume. Es decir, que yo podría también ponerle, por ejemplo, keyframes a cada uno de estos elementos que yo manejo de acá. Es decir, si yo quiero que vaya cambiando de color. No es lo recomendado, pero tiene todas las propiedades de los efectos que hemos visto. Es decir, si yo me voy a uno frío, también le puedo poner una máscara de color, qué sé yo. Esto puede servir para distintos efectos. No sé, son cosas. Recuerden que cualquier efecto, y esto es un efecto más, lo pueden manejar también desde acá. Entonces ahora lo borro para que no, para resetearlo. Pero apenas yo toco algo de acá, como esto está seleccionado, fíjense, tuk, ahí me aparece el efecto. No es que lo tenga que poner desde el panel de efectos, sino que al yo trabajarlo, se pone desde acá. Bien, ¿cómo vamos a elaborar esto entonces para ponerlo a tono? Porque si yo corto de esto a esto, fíjense que acá tengo verde, donde acá tengo color cálido, ¿sí? Bien. Voy a usar una imagen de referencia, por ejemplo esta. Digamos que esta me gusta más o menos la imagen como la tiene, yo de hecho la contrastaría un poquito más, me gusta un poquito más contrastada. Pero pongamos que a mí me gusta como queda esta imagen, ¿sí? ¿Qué voy a hacer yo? Simplemente voy a trabajar esta otra imagen para que quede de esa forma. ¿Cómo hago? Obviamente acá le sobra verde, entonces yo tendría que bajarle el verde. Si quiero desde acá, o mucho más específico, lo vamos a hacer desde las curvas. Ahora, si yo quiero irme fijando cómo está este en relación a este, fíjense que tengo que volverme medio loco, ¿sí? Entonces lo que se hace es sacar lo que se llama un monitor de referencia. Yo lo voy a hacer todas en la chica que aplaude, que es la claqueta que está haciendo, para que yo pueda tener esta misma referencia en todos, donde veo un poquito la piel de ella, un poco el terreno, y bueno, acá tengo amarillo, en el otro tengo verde, pero por lo menos un par de referencias. Una vez que yo tengo un cuadro, como a mí me gusta, voy a ventana, monitor de referencia. Este monitor de referencia queda congelado en el cuadro en el que yo estoy parado. Es decir, yo acá muevo en la línea de tiempo y este monitor de referencia me queda acá.
Es decir, me queda un frame congelado para que yo pueda comparar. Si yo quiero descongelarlo, yo activo este botón y cuando muevo la línea de tiempo, fíjense que avanzan los dos. Hasta que llego al frame que quiero, que es este. Pónganle ahí. Desactivo esto y acá quedó congelado. Y además, a mí me gusta, por ejemplo, tenerlo pegado y del mismo tamaño para poder comparar bien. Entonces, yo lo pongo acá y tengo que lograr que esto más o menos se vea como esto. Entonces empiezo a trabajar. Selecciono el plano sobre el que quiero trabajar y empiezo a ver, bueno, este está además más oscuro, por lo tanto yo puedo levantar un poco todo. Este sigue estando un poco más verde, pero en realidad si yo me fijo la piel de acá está un poco más roja. Esto se va llevando como hacia el amarillo, pero al bajarle tanto verde va cambiando un poco. Esto está más contrastado, en realidad está más oscuro pero más contrastado, es decir, yo me puedo ir a la corrección básica y bajarle un poco el contraste, perdón, subirle un poco el contraste. Esta chica está como más en sombra en realidad, yo le podría bajar un poco en los resaltados para ir buscando una imagen medianamente parecida, para que cuando yo corte de una a otra no se vea tan diferente. Yo puedo trabajar a ojo o puedo trabajar con instrumentos. Y ahora vamos a ver cómo trabajamos con instrumentos. Me voy a hacer un poquito de espacio. Entonces yo voy a ventana, ámbitos de Lumetri. Los ámbitos de Lumetri son una serie de herramientas que miden el color. Entonces yo le hago clic derecho sobre esta ventana, que es la de ámbitos de Lumetri. A mí me apareció acá, pero donde ustedes le aparezcan la llevan a donde quieran. Yo tengo todas estas herramientas. Estas son herramientas de medición de color. ¿Sí? Son bastante complejas, si ustedes ven, pero no tanto como deberían. Entonces, yo me voy a quedar solamente ahora para que entendamos con esta, que es la exposición RGB. Es decir, yo hago clic derecho y voy destilando todas hasta que me quede solo la exposición RGB. Esta exposición RGB me muestra la cantidad de rojo, verde y azul que está entrando en el frame en el que yo estoy detenido. Fíjense que si yo le doy play, esto va cambiando. ¿Sí? Entonces, yo en determinado momento, por ejemplo, acá tengo a la chica en el medio, y yo tengo estos niveles de rojo, verde y azul. Si hago clic en mi monitor de referencia, me muestra los niveles que tiene este. ¿Sí? Entonces, yo acá puedo ir viendo y comparando. Por ejemplo, acá, los niveles de rojo más altos llegan a casi a este pico que es el 80, es decir, porque tengo esta parte roja, no le tendría que dar tanta bola, sino que acá donde está, digamos, la parte de tierra, que sería esta de acá, están llegando alrededor de 60, y acá más o menos también. Después, el verde, acá el pico de verde en está llegando alrededor de 70, acá más o menos también. Y el azul está en un pico de 50 acá y abajo de todo en 0. Acá también está abajo de todo en 0 y en un piquito de... Está bien. Yo en relación a color, nivel de entrada de color, lo dejaría así. Ahora, se ve muy diferente porque, bueno, el plano es diferente, pero además también puede estar jugando la saturación. Y la saturación la mido con este que se llama vectorscopio. Tengo estos dos. HLS, que me parece que es menos claro. Este otro vectorscopio que se llama IV. Si ustedes ven acá, están los colores primarios, rojo, azul, verde, los secundarios, que sería la síntesis sustractiva, amarillo, cian y magenta, y tengo como este segmento que fíjense que si yo muevo la saturación, se va moviendo hacia los colores en los que yo me estoy yendo. Por ejemplo acá,
me estoy yendo más hacia los más saturado, explota para todos lados. ¿Sí? No, no era así. Restablecer no, porque yo tenía algunos ajustes hechos. Esto lo voy a poner en 100, que es el normal. Bien. Me fijo acá. Fíjense que la saturación está yendo mucho hacia el rojo y el amarillo. Por eso está dando esta tonalidad más cálida. Porque si bien los picos están más o menos en el mismo nivel, yo acá tendría que trabajar desde las curvas la saturación de los rojos y los amarillos, llevarlos un poco más, y estos otros mantenerlos. ¿Por qué? Yo lo que tengo que tratar de lograr es un dibujito similar acá y acá. Fíjense. Acá está yendo entre el pico, entre el amarillo y el rojo. Entonces acá, yo trabajando sobre estos, bajaría un poco este amarillo y me subiría más hacia el rojo. Pongámosle ahí. Ahí estos dos planos se pegan. Cuando yo tenga que cortar, por ejemplo, de este a este, debería verse similar. Fíjense que no, que la saturación está mucho más alta acá. Entonces la vamos a bajar. Bien. ¿Esto por qué es? Porque estamos haciendo lo que no debe hacerse. ¿Qué no debe hacerse? La corrección general. La corrección se hace plano a plano. Pero bueno, ahora lo estoy haciendo en general. Pongámosle. ¿Qué digo plano a plano? Corte a corte. Cuando nosotros cortamos el video, ya deberíamos hacerla bien. Pero pongámosle que ahí estamos, ¿no? Un toque más de amarillo le voy a poner. Y un poco menos luminoso. En general. Fíjense que hay más o menos, si quieren, con los amarillos está parecido. Y si vamos a ver a la chica, también podemos ir buscando el plano. Vamos al tercer plano y lo mismo. Empezamos a ver. Acá ya a simple vista me doy cuenta de que hay muchísimo verde. Y si yo comparo este con este, me doy cuenta que los picos llegan mucho más acá. ¿Por qué? Entra muchísima más luz porque tengo encuadrado este cielo total y absolutamente luminoso. Pero entonces yo tendría que empezar. Primero, vamos a bajar un poco la luz general. Segundo, yo veo que tiene mucho verde. Lo voy a bajar. Ahí me está dando mucho azul también. Y bueno, tendría que entonces ahora trabajar lo que es los resaltados en todo caso. Vamos a bajar un poco los resaltados. ¿Por qué? Pues yo acá no tendría que ver este pico, porque este pico es el cielo que acá no está. Yo acá lo que tendría que ver es el resto de hecho, yo podría trabajarlo un poquito así, para entenderlo mejor. Fíjense que al tener yo la imagen un poco más grande, me han cambiado los niveles, pues ya no tengo este cielo acá. Entonces yo, por ejemplo, puedo ahora ver también, comparar. Este está por encima un poco el rojo. Lo que sería esta curva. El verde un poco más abajo. Y el azul un poquito más abajo de todo. Uy, se me fue mucho. Vamos a bajar un poco de ahí. No. Vamos a bajar del medio. Y darle un poco más de saturación porque acá evidentemente este amarillo. Vamos a subir un poco más. Un poquito más. Lo vamos a ir viendo cuando cortemos los planos. Bueno, pongámosle que ya corregimos esto. ¿Qué vamos a hacer entonces? Voy a cerrar Lumetri.
Voy a cerrar el monitor de referencia. Y voy a editar esto a multicámara, como hicimos y como enseñé en la clase pasada. Voy a sacar el audio porque no lo voy a usar en este caso. Y se acuerdan cómo hacíamos nosotros la multicam. Si no, lo repasamos. Primero, perdón, vamos a poner un marcador en cada uno de los aplausos. Como no tenían claqueta acá, hicieron el aplauso, así que podemos poner marcadores en los aplausos. Vamos a poner otro marcador acá. Otro marcador acá. Entonces lo que vamos a hacer ahora es poner todos arriba y o lo sincronizamos a mano o le seleccionamos todos, clic derecho, sincronizar por marcador. Listo, ahí me lo puso todos los marcadores juntos. ¿Qué hacía yo? Otra secuencia. Acá, dentro de esta secuencia, tiro la secuencia anterior, pongámosle esta para no confundirnos, edición. Y a esta otra secuencia le pongo multicam. Pongo esta secuencia, clic derecho, multicámara, habilitar, multicámara, y ahí tenemos las 4 cámaras. Entonces vamos a cortar la parte de la claqueta, obviamente. Primero me fijo que esté todo sincronizado. Ahí está todo perfectamente bien. Vamos a empezar desde que empieza la carrera. Vamos de ahí. Bueno, y voy a ir cortando. Así como vimos en la clase anterior. Quiero que corte acá. Vamos a cortar a este. Un poquito a este. Acá aparecieron por fin el plano general. Este. Acá. Acá. Y acá. Fíjense que si yo miro estos cortes ahora, voy a ver que están bastante desempatadas las cámaras. Pero fíjense que entre esta y esta, más allá de que esta está fuera de foco, el color no está tan distinto. Pero entre esta y esta sí. ¿Por qué? Porque esta es la última cámara, es la que todavía yo no corregí. Pero lo que yo tengo que ir haciendo, una vez que ya hice toda mi corrección en esta, es decir, corregí cada una de estas cámaras, yo acá tengo que ir corrigiendo también plano a plano. Yo hago una corrección general, por ejemplo acá, esta sí la había corregido. No, perdón, esta es la primera que no había corregido. Yo me fijo entre esta ventana, entonces sería el monitor de referencia, que ya me apareció acá. Y esta otra, yo tengo que modificar esta para que cuando, con Lumetri, color de Lumetri, para que cuando haga yo ese corte, no sea tan chocante. Entonces empiezo a trabajar. Para ayudarme, acuérdense que yo puedo poner los ámbitos de Lumetri y dejar estos dos, que son vectorscopio IV y exposición RGB. Entonces yo me fijo acá. Este está todo al revés. Fíjense que acá está más arriba el azul, el verde y el rojo. Y acá tengo el rojo, el verde y el azul. Entonces yo acá, vamos a subir el rojo. Vamos a bajar el verde. Vamos a bajar bastante más el azul. Y fíjense cómo mágicamente no están iguales. De hecho no están muy parecidos, pero se va acercando un poquito más. Puedo trabajarle un poco más de contraste también. Si quiero, un poquito más de exposición. Y si bien no están iguales, pero este corte entre esto y esto es muy diferente que si yo lo cambio. Entonces fíjense cómo cambia. Acá y acá es inmirable.
Bueno, más que este plano está fuera de foco, así que no es el mejor para comparar, pero sí yo puedo ver una gran diferencia. Bueno, ya se está haciendo esto muy largo, así que después vamos a seguir un poquito con Lumetri en las próximas clases, pero lo que quiero de momento es esto, que practiquen. Después me dirán si les salen o no, por eso no voy a habilitar la entrega todavía, pero este sí es un trabajo que se entrega y que lleva nota. Pero sé que es súper complejo, así que yo ahora les voy a subir esta clase y el material para que lo vayan practicando. La idea sería que corrijan el color para empatar las 4 cámaras y hagan el cortecito multicam. Este trabajo sí se va a entregar, así que yo voy a habilitar una entrega, pero como les digo siempre, no se apuren porque sé que es un trabajo súper complejo y súper minucioso. Este es el trabajo con el que generalmente me odian cuando lo doy, pero es súper útil. Realmente se van a dar cuenta que cuando ustedes empiecen a grabar a más de una cámara va a pasar esto y está bueno saberlo. Así que bueno, nos vemos en las clases en vivo y ahí me consultan todas las dudas que haya.